Estamos celebrando en la iglesia la Santísima Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta en la historia de la humanidad. ¿Quién es Dios? Levantamos los ojos y vemos el poder del sol, y algunos pensaban que el sol era Dios, y pensaban que el sol era Dios porque tenía un gran poder, ¿verdad? Lo podíamos ver, y si no salía el sol había pues dificultades, había muchos problemas, ¿verdad? Por la sequía y la falta de lluvia. Entonces, si no salía el sol, indudablemente que había grandes problemas. El sol da luz, ¿verdad? El sol da calor. El calor no es el sol, pero viene del sol. La luz no es el sol, pero viene del sol, ¿verdad? Y entonces los antiguos pensaban, pues es el Dios, ¿verdad? Y las culturas antiguas, por ejemplo, los sumerios le llamaban Marduk, ¿verdad? El dios del sol. Los aztecas le llamaban Quetzalcóatl, ¿verdad? El dios del sol. Todos tenemos la necesidad de levantar nuestra mirada y decir, ¿quién es Dios? Es algo en nuestro corazón, no descansamos, ¿verdad? Y algunos, aunque dicen que no hay un Dios personal, pero le llaman madre naturaleza, ¿verdad? O el poder del universo, el cosmos en el universo, la energía del universo. Todos tenemos la necesidad porque hemos sido creados. Nosotros no nos dimos la vida, Dios nos dio la vida, ¿verdad? Y lo buscamos. Es una necesidad de nuestro corazón buscar a Dios. Y durante 148,000 años, imagínense, 148,000 años, miles de generaciones, anduvieron preguntándose quién es Dios. Dios se ha acercado poco a poco al hombre y ha querido revelarse. Es el corazón de Dios ha querido entregárnoslo, y esta es lo que le llamamos la revelación de Dios. Dios ha querido darse a conocer para que el hombre no esté extraviado en este camino. Cuando nosotros buscamos paz, ya me cansé de todo, ¿verdad? Bueno, ya me cansé de la casa, ya quiero salir, ¿verdad? A quien buscamos es a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros ya no aguanto estos vecinos, ¿verdad? Ya nos vamos a cambiar de casa, a quien busco es a Dios. Cuando nosotros decimos, algo me falta en mi vida, quiero ir a bailar, a quien buscamos es a Dios, ¿verdad? Quiero ir a salir a jugar con mis amigos para sentirme bien, a quien buscamos es a Dios. Porque Dios se da en todo lo que tenemos y lo que somos. Todo lo que está a nuestro alrededor es Dios quien se nos da. Y para que nosotros pudiéramos encontrarlo, Dios quiso acercarse a nosotros, ¿verdad? Llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Dice la Biblia que llegada a la plenitud de los tiempos, cuando el hombre ya podía comprender, cuando ya podía escribir, cuando ya había creado una civilización, entonces Dios se quiso revelar. Y entonces se acercó al hombre para que el hombre pudiera guardarlo en su corazón. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Dios es amor. Y todo lo que refleja en el mundo la bondad de Dios, refleja el amor de Dios, ¿verdad? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros conocemos en la revelación. Dios es comunidad. Dios es el Padre, que su palabra, como ser, como su palabra, ha querido dárnosla a conocer, y por Él se hicieron todas las cosas. Por el Hijo de Dios se hicieron todo cuanto existe. Y entre el amor del Padre y el Hijo, y el amor que el Padre le tiene al Hijo y el amor que le tiene el Hijo al Padre, es otra persona, es el Espíritu Santo, es Trinidad, ¿verdad? Así como el sol. El sol tiene la luz y tiene el calor no es el sol, pero viene del sol. Esta es una imagen, ¿verdad? Es una imagen. Es lo que Dios ha querido darse a conocer, ¿verdad? Un día un hombre le preguntó a Jesús, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le contestó, Felipe, dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esta identidad que Jesús hace de Dios Padre y Él es la revelación, ¿verdad? Para poder acercarse, Dios tuvo que hacerse hombre como nosotros en Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Son tres personas, pero un solo ser. No lo podemos entender porque nosotros solamente podemos ver la revelación de Dios. Antes que Dios se diera a conocer, podíamos sentir a la Trinidad, podíamos sentir el amor de Dios. Dios ha creado todo por amor y para amar, ¿verdad? Los científicos le llaman el fino ajuste. Todo lo que hay en la creación,
revela tres misterios, por ejemplo. Revela la presencia de Dios Trinitario en tres formas. Para que haya vida en el mundo, no solamente existe el mundo, también el sol, la distancia del sol y la tierra permiten que haya vida en el mundo. Pero para que el fenómeno del mundo se desarrolle, el agua y tenga una organización, necesita la luna. Entonces, el sol, la tierra y la luna reflejan el amor de Dios Trino. Eso es lo que los científicos le llaman el fino ajuste. Todo revela, ¿verdad? En la creación, para que haya vida, para que necesita tres, ¿verdad? La polinización de las plantas necesita tres, los animales necesitan tres, ¿verdad? Papá oso, mamá osa. Entonces hay vida, ¿no? Si no hay papá oso, no hay mamá osa, no hay ositos, ¿verdad? Pero quien más refleja la Trinidad de Dios es el hombre. Dice el libro del Génesis en el capítulo 1, es el versículo 60, dice, el versículo 28, dice, hagamos al hombre, habla en plural, ¿verdad? Dios empieza a revelar al hombre y habla en plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y los creó hombre y mujer. Para que haya vida debe haber papá, mamá, y entonces hay hijos, ¿verdad? Refleja el amor de Dios, pero esto en nosotros los hombres es más grande, ¿verdad? Solamente amándose, no como los animales, ¿verdad? Los animales nada más necesitan juntarse, pero el hombre necesita amarse para que haya vida. Para que haya una verdadera vida, el papá necesita amar a la mamá, y entonces el papá y la mamá aman a los hijos, y entonces los hijos crecemos equilibradamente. Si no hay amor entre el papá y la mamá, los hijos, hijos de su madre, hijos. Bueno, pues es nuestra expresión, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Que para que, dice el libro del Génesis, que el amor de Dios se derramó totalmente en su imagen, que es el hombre. El hombre es, hombre y mujer los creó, y entonces hay vida humana. Pero el hombre estaba extraviado, ¿eh? El hombre empezó a sentir resentimiento, rencor, y empezó a extraviarse del camino del amor. Y por eso Dios fue preparando durante mucho tiempo nuestros corazones como pueblo, lo fue preparando para que recibiéramos el amor total de Dios. Y así nos lo revela hoy, ¿verdad? Hoy nos revela que ese misterio de un Dios eterno, ¿verdad? Que no podemos entender, al que muchos dicen, ¿por qué no me habla? Bueno, ¿por qué no lo oyes? Porque Dios tanto amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida verdadera. Para que no ande huyendo en la vida y aquí y allá, pueda tener un encuentro con Él y darle sentido pleno a todo lo que es, ¿verdad? Porque eso es, el último es, todo lo que buscamos es sentir esa presencia que nos protege y que nos anima para poder superar todas las dificultades de la vida, ¿verdad? Así en estos días uno no quisiera salir de casa, ¿verdad? Decía, no, me enterran en las cobijas, y ya se fue el virus, y salir de las cobijas, uno saca la mano y no pasa nada, ¿verdad? Saca uno la cara y no pasa nada, ¿verdad? Bueno, indudablemente Dios ha permitido que el orden del mundo nos lleve a Él. ¿Verdad? Todo lo que sucede en el mundo, todos los acontecimientos que suceden en el mundo nos acerquen más a Él, ¿verdad? Porque nosotros somos criaturas y tenemos como fin la muerte, nos vamos a morir. Pero Dios ha querido guardar en nuestros corazones el deseo de vivir eternamente, para siempre, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir eternamente? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Darle sentido a la muerte también es parte del amor, ¿verdad? Gracias, Señor, por el tiempo que me has permitido vivir. Y así es como, encontrando a Dios, nosotros podemos guardar en nuestro corazón la fuerza para poder vivir. ¿A esto cómo lo llamamos? Alimento espiritual, ¿verdad? Cuando alguien tiene carne en el refrigerador, tiene coche en la cochera, ¿verdad? Tiene casa, una casa muy bonita, y está en la... ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Quieres salir? Vamos a... No. Anda que... Depre. Anda deprimido, es la enfermedad moderna. La enfermedad moderna en nuestros días es la depresión. Dice la Organización Mundial de la Salud que en el 2022 la depresión va a ser la enfermedad número 1, la causa, ¿verdad?
Pero dicen que los que se deprimieron en este virus ya les fue en feria, ¿verdad? Porque les va a pegar el virus y les va a pegar fuerte, ¿verdad? Porque no tienen ganas de nada, ¿verdad? No tienen ganas de... Bueno, indudablemente, ¿qué es la depresión? Es lo que en el cuerpo nosotros le llamamos, cuando no está bien alimentado, ¿cómo se llama? Está desnutrido. ¿Mande? ¿Maldición? Ah, desnutrición. Desnutrición, maldición. Que dice, no oigo, pero dile que le compongo. Ah, pues si no, ¿cómo puedo comunicarme si no le compongo? Es desnutrición. La desnutrición es la falta de nutrientes en el cuerpo, ¿verdad? La vitamina A, la vitamina D, no sale al sol, pues no, por más que le meta la boca no le va a poder sacar al cuerpo, ¿verdad? Necesitamos el sol, ¿verdad? Pero en el cuerpo, el alma, también hay una desnutrición, ¿verdad? Que es la falta de comunión. La falta de comunión nos desnutre. Así lo dice una investigación que hicieron en la Universidad de Notre Dame, empezó en 2050 y terminó en 1950 y terminó en 2015, ¿verdad? Que las personas más activas, más felices, las personas más contentas, no eran las más famosas, ni las que tenían más dinero, ni las que tenían el poder, que tenían mucho poder. Las personas más felices eran las que tenían personas a su lado, que tenían comunión. Eran las personas que tenían más personas a su lado, ¿eh? La comunión es indudablemente el mayor alimento en nuestra vida. Yo conocí a un señor que estaba muy desnutrido, se le habían acabado las tripas por un problema que él tenía y le habían puesto tripas de plástico allá en San Juanito, en Chihuahua, en este hospital ahí que hay muy moderno, allá en la sierra de Chihuahua. Lo llevaron, lo pusieron ahí para atender a toda la gente pobre. Y a este señor le habían hecho esta operación, a ponerle unas tripas de plástico para que pudieran resolver su problema. Bien activo, bien feliz, y los doctores no sabían por qué este hombre que no podía alimentarse bien porque tenía esta enfermedad, no podía alimentarse bien, cómo era tan activo y tan feliz, y sí, vamos a hacerlo. Bueno, luego se tenía que sentar y luego pues tenía un problema, ¿verdad? No es que, pero estaba muy contento, decía, no entendemos cómo. Bueno, llegamos y en su casa, vente, uno entendía, ¿verdad? En su casa uno entendía por qué este hombre era tan feliz, ¿verdad? Sus hijos luego llegaban y lo abrazaban y él pues compartía, ¿verdad? Y estaba con sus planes y todos platicando, ¿verdad? Ah, pues con razón, ¿verdad? Tiene un alimento en su vida. Este es lo que Dios quiere que tengamos, que al platicar con Él, al poner en la experiencia de Él, tengamos una comunión de vida y amor con Dios Padre a través de Él, ¿verdad? Por eso Jesús, la noche en que iba a ser entregado por amor, ¿verdad? Acuérdense, hoy el Evangelio de hoy es el corazón de la Biblia. El Evangelio que escuchamos hoy, San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué capítulo es? 3:16. ¿De quién? ¿De qué Evangelio? San Juan. Ah, bueno, bien. Entonces, San Juan, capítulo 3, versículo 16, es el corazón de la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida verdadera. Antes de morir, antes de entregarse al sacrificio que Jesús deseaba, tomó el pan y dijo, tomen mi cuerpo y beban mi sangre, para que tengan vida verdadera. Esta es la alianza para todos los en el universo, para todas las personas. Es por eso nosotros celebramos, cada domingo nos reunimos a celebrar esta alianza de amor con Dios Padre, en Jesucristo, ¿verdad? Tomamos el cuerpo y bebemos su sangre. Hoy se van a iniciar en la vida de comunión, y esta vida de comunión es un alimento espiritual que necesitamos para no estar desnutridos espiritualmente, ¿eh? Dicen, la desnutrición espiritual se nota principalmente en nuestros días. Hay personas que están desnutridas espiritualmente, no tienen comunión. Y hay un problema, y en lugar de ir a la comunión, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la bronca? No, agarran y queman iglesias y queman casas y queman patrullas y le echan la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Cuando una persona está desnutrida espiritualmente, le echa la culpa a todo el mundo. Es que mi papá, es que mi mamá,
es que mis hijos no me quieren, es que no me comprenden, ¿verdad? Uno está deprimido, ¿verdad? Y no puede comunicarse con los demás. Por eso Jesús nos ofrece la comunión de vida y amor, para que conozcamos la bondad de Dios y podamos expresarla, ¿verdad? Podamos expresarla. Tú no te puedes, ¿cómo te puedes encontrar personas que han sufrido desde niños, ¿verdad? Desde niños. La golpearon, la tomaron presa, ¿verdad? Allá en el sur de África los musulmanes la agarraron, la tomaron presa, la secuestraron de su familia desde niña, ¿verdad? Y le golpeaban para que fuera una esclava, ¿verdad? Cuando fue grande, era feliz. ¿Cómo puede ser una niña que le quitaron sus papás? ¿Cómo puede ser una niña que la golpearon? Un italiano la rescató comprándola, pero también la golpeaba porque era la esclava de este hombre, ¿verdad? Y como no sabían su nombre, los musulmanes le pusieron Vaquita a esta niña. Le pusieron Vaquita, que significa en árabe, significa afortunada. Vaquita creció cuando a ella en Italia le presentaron la vida cristiana, dijo, esa es la vida que yo quiero vivir, ¿verdad? Quiero vivir como este hombre que aún sufriendo pudo entregarse en bien de los demás. Era una niña feliz, se convirtió en una mujer feliz, se hizo cristiana, se bautizó. Hubo una epidemia en ese pueblo en donde ella vivió ahí en Italia, ¿verdad? Y ella empezó a atender a los enfermos, hasta el señor cura ahí del pueblo se enfermó y ella empezó a atender a los enfermos y en agradecimiento el señor cura la defendió para que le dieran la libertad allí en Italia en el siglo pasado, ¿verdad? Hace 2 siglos ya, y después murió, pero como había tenido, se había hecho religiosa y había atendido tantos niños y a los niños les había dado tanta felicidad, pues se le propuso como santa. Ahora le conocemos como Santa Vaquita, una niña que sufrió desde niña y fue feliz, porque siempre vivió la paz de Dios, siempre lo vivió a la luz de Dios. Era una mujer alimentada y cuando encontró a Cristo pudo entonces ofrecerle todos sus sufrimientos y su dolor. Una mujer feliz. Dicen, cuando lo atendía a los enfermos, estaba el enfermo de la epidemia que habían padecido, y cuando los estaba atendiendo, dicen los enfermos que sentían un calorcito, una fuerza que bajaba en su alma, ¿vea? Porque ella podía comunicar el amor que Dios tenía, que le había dado en su corazón. Pues los voy a invitar a vivir no como a veces en la iglesia, ¿verdad? Tienes que ir a misa. Tienes que portarte bien, tienes que ir al catecismo, tienes que confesarte, tienes que hacer los 10 mandamientos, tienes, y al último, no hago nada. Tanto tienes que uno dice, cuando uno dice, tienes que desayunar y tienes que comer esto y tienes que comer lo otro y tienes que comer lo otro, pues si uno ya el último se van a morir, ¿para qué cuidarse tanto, verdad? Bueno, indudablemente hay un programa de vida, ¿verdad? Si quieres que te dé colesterol en un mes, lo único que tienes que hacer es comer grasa, tomar agua fría y azúcar, ¿verdad? Una hamburguesa con una soda así bien helada. En un mes te sube el colesterol y engordas muchísimo, ¿verdad? Bueno, pues indudablemente hay un programa de salud que tenemos que seguir, pero cuando uno comparte el alimento, ¿verdad? Aunque uno coma poquito, uno vive en la alegría y en la paz, ¿verdad? Sentarse a comer juntos es mejor alimento, hace más eso que comer tener tanto un programa de nutrición. La alegría que recibimos siempre la compartimos y la damos. Pues vamos a pedirle al Señor que nos permita vivir este agradecimiento de su amor. Se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es un solo Dios que en Jesucristo se ha querido darnos por entero. Todos lo recibimos a Él cuando comulgamos. Pues le pedimos al Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.